Ya. Aquí tenemos definido que la siguiente semana, vamos a tener nuestra evaluación de entrada. ¿Ya? La evaluación de entrada no tiene porcentaje, básicamente es para hacer un sondeo de qué tanto ustedes tienen conocimiento acerca de lo relacionado al curso. ¿Ya? En la S1, básicamente la nota va a ser un promedio de lo que son las tareas, los informes prácticos y los pasos virtuales. ¿Ya? Las tareas y los pasos virtuales van a ser hechos durante la clase teórica. Como ustedes ven, tenemos 4 horas de clase. Vamos a tratar de hacerlo no tan pesado, quizás hacer un break en la mitad de las 4 horas, pero al final, las clases que no tengamos tanto contenido, vamos a tomar algún pasito o alguna tarea asignada, que la puedan hacer individual o grupal, ¿ya? Todo a nivel virtual. Se va a subir al Canvas la tarea o la actividad que se les va a dejar o el paso virtual, ¿ya? Será más o menos una media hora finalizando la clase, ¿ya? Con referente a la evaluación parcial, la vamos a tomar en la semana 8. En la S2 va a haber una evaluación teórico y práctico. Lo que son tareas, informes prácticos, pasos virtuales, ahí ya van cambiando los porcentajes a comparación de la S1. Los seminarios vienen a ser las lecturas que se van a ir dejando durante las siguientes semanas. Y el producto de investigación formativa, que es lo que ya se va a ir comentando más adelante cuando ya nos acerquemos a las fechas de presentación de estas, ¿ya? Y bueno, la evaluación final va a ser en semana 16, ¿ya? Entonces, para que vean, hay bastantes actividades que van a servir para la evaluación de ustedes, ¿ya? Que tienen que tener en cuenta. ¿Y qué cosas tenemos que tener en cuenta bajo la importancia de ello en el desarrollo de las actividades en la veterinaria? ¿Ya? Bueno, espero que entren entusiastas a aprender. Listo. El logro de nuestra sesión es que el estudiante pueda entender los conceptos y principios bases de la farmacología veterinaria, así como comprender cómo el fármaco actúa en cada individuo, cuál es la respuesta de ante el fármaco. Muy bien, entonces, más o menos quiero saber qué es lo que ustedes piensan. No hay respuestas malas, simplemente hay que darle la dirección correcta a lo
paciente, ¿ya? Entonces no hay necesidad de que me pasen la voz para entrar, simplemente entran de frente, pero sí al final de la clase me hacen recordar de ponerle su asistencia, ¿ya? Para práctica sí, por puntualidad, si no entran, ¿ya? Listo. Entonces cerramos el paréntesis y seguimos. Entonces, para poder entender qué es la farmacología y en qué nos sirve para nuestra carrera, vamos a ver qué relación tiene con el médico veterinario. Lo que principalmente ya estábamos comentando, el tratamiento de diversas enfermedades que afectan a los diferentes animales domésticos y silvestres, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos medicando un conejo, una vaca, poniéndole un anestésico, vacunando a un gatito, ¿no? Igual poniéndole una medicación a una tortuga, dándole una medicación oral a un hámster. Entonces, hay diferentes formas, como ven, de cómo medicar a un paciente y la manera de hacerle un tratamiento, ¿no? Otra importancia que tiene para con la veterinaria, ¿qué tal? Buenos días, ¿ya? Es el impacto de los fármacos en el medio ambiente, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una noticia, ¿ya? Cómo los fármacos pueden tener un impacto en la naturaleza, ¿no? Ya sea quizá por el uso que podemos hacer en los animales que son para consumo, como también los que a la hora de hacer la eliminación del fármaco lo desechamos, ya sea en el mar, ya sea dentro de nuestros desechos orgánicos y que puedan generar contaminación a la naturaleza, ¿ya? Esta noticia nos habla un poco de cómo se empiezan a observar rasgos femeninos en peces machos a consecuencia de residuos medicamentosos en el agua. De la misma manera que tenemos otra noticia, estas actuales desde este año, ¿ya? En la cual habla de que como a raíz de la pandemia hay un aumento del uso de antidepresivos por los humanos, obviamente, como vamos a ver más adelante, dentro de toda la cadena de recorrido de lo que hace un fármaco en el cuerpo de cualquier ser vivo, la eliminación a través de la orina termina en hemato. Y esto, a consecuencia, está causando algunos efectos negativos en ciertos peces, ¿no? Que están haciendo que estos animalitos tengan retardo en su crecimiento, empiecen a tener bloqueos dentro de sus funciones vitales normales, ¿ya? Entonces, bueno, hay, ¿no?, estudios, y en eso también los veterinarios formamos parte, que trabajamos conjuntamente quizá con los biólogos para poder, hay un proyecto de poder utilizar y probar algunos crustáceos pequeños para que puedan captar estos químicos que quedan en el mar y de esta manera no afecte a las especies vulnerables, ¿no? Quizás son animalitos o seres vivos, en este caso los animales, que estarían generando cierto, son inocuos quizás a los fármacos, ¿no? Y de esta misma manera podemos entender también, como vamos a ver más adelante, que el fármaco no le genera el mismo efecto en todas las especies o en todos los seres vivos. Cada quien tiene un sistema diferente y el fármaco va a actuar de manera diferente, ¿no? Como vemos aquí en esta noticia, tenemos especies que son afectadas, pero también hay especies que se pueden utilizar que el fármaco en este caso se inocuo para ellos y serviría como una especie de control biológico del espacio. Otra importancia es el impacto de los fármacos y otros químicos en los alimentos, ¿no? Ya sea en residuos de medicamentos en animales, ¿ya? Como vemos aquí en la noticia, por ejemplo, ¿no?, hay una restricción para lo que es el uso de algunos fármacos en animales de consumo humano, ¿ya? Hay fármacos que se pueden utilizar previamente y hay fármacos que no, o incluso hay un tiempo que se debe suministrar previo a que el animal pase a beneficio para el consumo humano, ¿ya? Entonces, el veterinario tiene mucha importancia en esta regularización, así como los fármacos que podrían influir dentro de los mismos alimentos, ¿no?, en el procesamiento de alimentos, ¿no? Y esas cosas, ¿no? El uso de químicos, por ejemplo, lo que son en verduras, ¿no?, en insumos que se van a utilizar
la regularización o de la regularización de los químicos y de los fármacos que nosotros tenemos que saber a nivel de la toxicología para evitar que esto pueda generar un impacto en nosotros a través de los alimentos. Otra cosa importante es el control legal de fármacos, ¿no? Los veterinarios también nos encargamos de hacer el control de el uso de fármacos en veterinarias, por ejemplo, ¿ya? Siempre es importante tener en cuenta que los fármacos, si lo vamos a ver en práctica, tienen que tener bien especificado el tema del tiempo de la fecha de vencimiento, ¿no? Los componentes que tiene el fármaco, el excipiente, para poder saber bien nosotros cómo utilizar el medicamento, ¿no? No es lo mismo quizá utilizar uno solo que utilizar en combinación con otro, o sea, los efectos son diferentes. Entonces, por ese motivo es importante que nosotros sepamos bien la función o el efecto que cumple cada uno, ¿ya? Y obviamente nuestra responsabilidad es poder ver el control legal de estos fármacos, ¿no? De la misma manera, como ya les había dicho anteriormente, también el veterinario en este control legal de fármacos verificamos que los fármacos que utilizamos en pacientes que van a ser para consumo sean los indicados, no sean los que podrían generar algún efecto negativo en el humano al ser consumidos. Manejo de farmacia. ¿Ya? Es importante tener en cuenta que una receta tiene que ser presentada así, con su sello, con las especificaciones del caso, ¿no? Es importante que en una receta médica esté indicado el medicamento con su gramaje en la presentación en la que viene, ¿ya? Y con las especificaciones de los horarios, del tiempo que lo vas a usar, la cantidad que le vas a suministrar, ¿no? Esto, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? De una receta. Ahora, hay que tener en cuenta que si no tomamos en consideración lo que les mencioné anteriormente, vamos a tener un problema de mal uso de los fármacos en veterinario. Por ejemplo, podemos ver, ¿no? El caso de envenenamientos, ¿ya? Los químicos que se pueden utilizar o que se utilizan de mala manera podrían generar un impacto a ciertos animales. Obviamente estos son casos que es muy probable que sean generados por el hombre para generar un daño a las especies animales que están mencionadas, ¿no? Por ejemplo, un envenenamiento en gatos o en perros, que a veces nosotros lamentablemente vemos esas noticias en nuestro entorno, ¿no? Esa noticia creo que es de hace 5 años, creo. Que también se encontraron cóndores andinos muertos, aparentemente envenenados, ¿no? Entonces eso también es importante tener en cuenta, porque el mal uso de los fármacos puede generar también daño, ¿ya? Incluso tener en cuenta que hay fármacos que, si bien se pueden usar como beneficio, si lo utilizas en una dosis inadecuada o en una mezcla inadecuada, puedes generar un perjuicio en el paciente, ¿ya? Entonces también por eso es importante conocer los medicamentos. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo del mal uso, en este caso tenemos una noticia sobre la contaminación de huevos, ¿no? Esto pasó en Holanda, ¿no? Por el empleo de fipronil, ¿ya? En el tratamiento de animales destinados dentro de esta cadena alimentaria, ¿no? Asumo que debe haber algún tipo de plaga que ha habido quizá en las ponedoras, han utilizado el producto y esto ha generado una contaminación en el huevo, porque también es importante saber cómo es el pasaje del químico o del fármaco en todo el sistema, ¿no? En este caso debe haber habido un pasaje bastante favorable del químico hacia al aparato reproductor en este caso de la gallina, ¿no? Y por consiguiente el fármaco terminó contaminando el huevo y eso genera un impacto negativo en nosotros, porque el huevo es un elemento de consumo, ¿ya? Bueno, mascotas. En el tema de cuando fiscalizamos una veterinaria, ¿no? Los colegas que se dedican al área de salud pública, es importante pues la fiscalización de ellos porque, por ejemplo, acá hay una noticia, ¿no? Que nunca faltan los pseudo colegas, ¿no? Aquellos que se dicen ser veterinarios,
así pasó. Utilizaron una sustancia que generó graves efectos en mascotas. Entonces, por eso es la importancia de nosotros, al menos los colegas que se dedican a esta área, hagan una buena fiscalización de los productos que utilizan en una veterinaria, y también la importancia de que un colega que realmente está colegiado, está titulado y tenga los conocimientos adecuados del uso de los medicamentos, tome responsabilidad de ello. Entonces, ¿qué es la farmacología? La farmacología es una ciencia que estudia propiedades de los fármacos y todo lo que involucra en su interacción con los organismos biológicos, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué hace el fármaco, qué es el fármaco, qué contiene y cómo éste actúa e influye en el organismo biológico, ¿ya? Ahora, dentro de sus ramas tenemos la farmacocinética, que va a estudiar lo que el organismo le hace al fármaco, ¿ya? La farmacodinámica, ¿ya?, estudia lo que el fármaco le hace al organismo. Entonces, en la farmacocinética vamos a ver un poco qué es lo que va pasando en el fármaco a medida que va pasando por el cuerpo del ser vivo, ¿ya? En la farmacodinámica vamos a ver qué impacto tiene el fármaco en el ser vivo, ¿ya? Ambas ciencias van de la mano, ¿ya? Son, dentro de todas las ciencias, dentro de las ramas de la farmacología, son las que nosotros principalmente vamos a utilizar para conocer los fármacos y saber cómo se usan, ¿ya? La farmacología toxicológica estudia obviamente la parte nociva de los fármacos, ¿no? Como ya les indiqué anteriormente, hay fármacos que se utilizan, por ejemplo, ¿no?, el pentobarbital, que ahora ya no se usa tanto, pero antes se utilizaba como el fármaco de cabecera en un procedimiento anestésico, ¿ya? ¿Por qué se dejó de usar? Por el efecto nocivo que tiene. Cuando se utiliza en dosis inadecuadas puede generar la muerte del paciente, ¿ya? Y de la misma manera, hay fármacos que nosotros podemos utilizar en anestesiología, ¿ya? Yo me dedico a la anestesiología, entonces les puedo hablar un poco más de ello. Por ejemplo, el propofol, ¿no?, que es uno de los medicamentos que más nosotros utilizamos dentro de lo que es los procesos inductivos. ¿Qué sucede? Si no sabemos los efectos del propofol, el propofol tiene una característica bastante peculiar, que es la generación del apnea transitoria. ¿Qué quiere decir? El paciente, luego de ser inducido con el propofol, hay algunos pacientes que generan un apnea, pero es una apnea transitoria que dura alrededor de 3 minutos. Si tú no conoces el fármaco, quizás no te das cuenta que el paciente entra en apnea, no lo asistes en esos 3 minutos y el paciente se te murió. ¿Me entienden? La importancia de saber qué efectos hace el fármaco en el individuo es importantísimo, porque si tú sabes estos efectos del fármaco, vas a saber qué hacer. Entonces, al conocer que puede generar una apnea transitoria, ¿qué hago yo? Empiezo a asistir con ventilación mecánica al paciente, con ventilación asistida al paciente, hasta que el paciente empieza a tener ventilación espontánea y lo dejo, y no pasó nada, ¿ya? Y de la misma manera, ¿no?, hay fármacos que pueden generar una bradicardia muy marcada y hay que saber si la bradicardia me asusta, tengo que correlacionarlo quizá con lo que es la presión arterial. Entonces, son una sumatoria de cosas que tengo que saber del fármaco para saber si me asusto o, en tal caso, saber si tengo que estar pendiente de lo que está pasando para yo tomar acción, ¿ya? Ahora, farmacología terapéutica, ¿no?, estudia la aplicación de los fármacos en la cura y la prevención de enfermedades, ¿no? O sea, básicamente, viendo la farmacología a nivel terapéutico. Digamos que estas 4 ramas son las que principalmente nosotros como médicos veterinarios somos los que más vamos a utilizar. Hay más ramas, pero estas son las que principalmente
o sintéticas que es capaz de desencadenar procesos biológicos en un organismo vivo, ¿no? Naturales o sintéticas, por ejemplo. Natural, hablando de los opioides, tenemos la morfina, ¿no? La morfina es un químico, un opioide que es natural. Si hablamos de seres sintéticos o sintéticos, podemos mencionar el fentanilo, podemos mencionar el remifentanilo, que si los comparamos dentro de lo que es seguridad, efecto y demás, los sintéticos en este caso son mejores que el producto original, natural, que es la morfina, ¿ya? Entonces, pero ambos obviamente van a generar un efecto en el individuo, ¿ya? Ahora, ambos van a generar un efecto farmacológico. El efecto farmacológico, cuando es positivo, ahí es donde el fármaco va a cambiar de denominación y se va a denominar medicamento, ¿ya? Este medicamento va a prevenir, va a curar, va a servirnos también de diagnóstico, ¿ya? En algunos casos, en los pacientes, ¿ya? En el caso de los tóxicos, a ver, prevenir, ¿no? Que por ejemplo, ¿qué podríamos considerar dentro de una prevención? Vacunas, antiparasitarios, ¿ya? Para curar, antibióticos. Claro, digamos que en veterinaria no utilizamos muchos antivirales, quizás en leucemia felina, pero traer un antiviral acá es muy complicado. Están, por ejemplo, analgésicos, ya, antiinflamatorios, y para diagnosticar. El varitado. Ya, La sustancia claro, varitada. los varitados. Por ejemplo, la dexametasona se utiliza en un estudio, ¿ya? Lo que vendría a ser la supresión de dexametasona para hacer el diagnóstico de Cushing. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, es un fármaco que lo utilizamos como antiinflamatorio, pero también lo podemos utilizar en diagnóstico, ¿ya? Ahora, tóxico. Cuando tenemos un efecto farmacológico negativo, tenemos un tóxico, ¿ya? Intoxicaciones, ¿no? Por ejemplo, órganos aforados, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que más comúnmente vemos, ¿no? Agentes humarínicos, ¿no? ¿Qué es lo que más comúnmente vemos en intoxicaciones? Por ejemplo, cuando lamentablemente tenemos estas noticias de animalitos que han sido intoxicados, ¿no? Son tóxicos que son los más comunes, digamos, que podemos observar, ¿ya? Daño ambiental, ¿no? Quizá algún tóxico, ya, por ejemplo, ¿no? El isoflurano, que bien lo podemos utilizar dentro de lo que es mantenimiento anestésico, también a altas cantidades de CAM liberadas hacia el medio ambiente también son sustancias tóxicas, ¿ya? Reacciones adversas, ¿no? Pasa que a veces hay medicamentos que tienen la finalidad de ser un efecto positivo o curativo, pero en una dosis inadecuada o quizá por una condición propia de la raza, de la especie, pueden generar reacción adversa. Por ejemplo, la ivermectina, ¿ya? La ivermectina se utiliza como un antiparasitario, se utiliza subcutáneo en perros, en gatos, en animales mayores, pero sucede que, por ejemplo, en la raza coli puede generar un efecto adverso, ¿ya? Al tener una ausencia de una proteína que ayude en su metabolismo, hace que el animalito, el perrito, genere una reacción tóxica, ¿ya? Entonces, esa reacción adversa ya convierte ese medicamento en un tóxico, ¿ya? Eso es lo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué medicamentos sí son tóxicos para ciertas especies? O a dosis inadecuadas, por ejemplo, ¿ya? En el caso de los rumiantes, el uso de la silacina puede, ellos tienen el uso de la silacina que viene a ser un alfa-2 agonista,
tienen mayor tropismo al alfa 2 delta, que más hay en los rumiantes. Entonces, ¿qué sucede? Con una pequeña dosis, tú puedes tener al rumiante bien sedado, lo cual difiere, por ejemplo, de un perro. A un perro necesitas poner una dosis un poco más alta. Si tú no sabes esto, le pones dosis de perro a tu cabrita, a tu ovejita y lo mataste. ¿Ya? Entonces es importante ver cómo una pequeña diferencia puede hacer que un fármaco sea medicamento y convertirlo en tóxico. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cuál es el camino que sigue el fármaco en un animal? ¿Ya? Entonces vamos a asumir que le estamos dando un fármaco vía oral, porque ahorita vamos a ver que hay diferentes vías de administración. ¿Ya? Entonces, yo le doy en la boca al perrito la pastilla. Entonces, ¿la pastilla dónde va? Va al esófago, va al estómago, va al intestino, luego se va a absorber. En este caso, este fármaco va a generar una absorción, ahora lo vamos a ver para entender un poco más cómo es la secuencia. Va a tener una absorción en el intestino y se va a ir a la sangre. ¿Ya? Una vez que está en el torrente sanguíneo, va a ir al órgano blanco. O sea, ¿qué quiere decir? Al órgano donde va a hacer efecto. ¿Ya? Principalmente se llega, para hacer efecto, primero tiene que pasar por una fase de metabolismo que generalmente o mayormente se da en el hígado, y de ahí, bueno, pasa al órgano que necesitaba, ¿no? Se genera el efecto, luego se generan los residuos, ¿ya? O sea, ya ahí estaríamos en un proceso de excreción y finalmente se va a eliminar los restos, ¿ya? Lo que no se usa del fármaco se elimina, ¿ya? Porque el fármaco, para ser fármaco, tiene una porción de lo que vendría a ser el químico que va a ser el efecto farmacológico, va a tener quizá un coadyuvante o algún tipo de solución que va a ayudarlo a pasar, ¿ya? Entonces lo va a ayudar en el proceso, y ese coadyuvante o esa sustancia que lo está acompañando para que pueda llegar el fármaco, y quizá incluso dentro del proceso se activa recién en el camino, no está activo desde que lo consumió, entonces eso se elimina, ¿ya? Ok, entonces empecemos, ¿ya? Hoy básicamente vamos a hablar de la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿ya? ¿Qué es la farmacocinética? Estudia el comportamiento y la evolución temporal del fármaco desde la administración hasta su eliminación. ¿Por qué temporal? Porque los fármacos tienen un tiempo de acción, ¿ya? Eso también es muy importante saber, porque si nosotros tampoco sabemos el tiempo de acción, no sabemos cuándo tenemos que reaplicar nuevamente un fármaco, o quizás lo aplicamos nuevamente y vamos a generar una reacción tóxica, ¿ya? Por eso es importante también saber los tiempos, ¿ya? Entonces, la farmacocinética, en resumen, viene a ser lo que le ocurre al fármaco en su trayectoria por el organismo. Entonces, aquí hay una mnemotecnia práctica para acordarnos el proceso, ¿ya? El proceso le llamamos el proceso APNE. Cuando utilizamos la vía oral, lo podemos llamar la APNE, ya que la administración o la liberación del fármaco, por ejemplo, cuando lo suministramos vía oral, se da a nivel oral, ¿ya? Entonces ahí es donde tú le das el fármaco y se empieza a liberar, ¿ya? Una vez que llega a la zona donde se va a absorber, en este caso, si hablamos de una medicación oral, se va a absorber en el estómago, ¿ya? Pero también hay fármacos que funcionan diferente, fármacos que no se absorben en el estómago, hay fármacos que se absorben en el intestino, entonces hay que ver, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos, ya tengo un paciente con asma felina, ¿qué fármaco voy a utilizar principalmente? Inhaladores. Entonces, ¿dónde creen ustedes que se va a absorber el medicamento? En los pulmones, ¿ya? Entonces, dependiendo de la vía de administración, dependiendo del tipo de fármaco, la absorción se va a dar en un órgano diferente, ¿ya? Muy bien, de ahí pasamos a la distribución. ¿Qué pasa en la distribución? El fármaco, una vez que ha sido absorbido, pasa al torrente sanguíneo, ¿ya?
metabolización, ¿ya? O biotransformación. La metabolización se va a dar en algunos órganos que comúnmente generan metabolización, como el hígado principalmente. Algunos también pueden hacer metabolismo a nivel renal, ¿ya? Y bueno, la excreción, que casi siempre va por vía renal, en algunos casos la excreción también se da por vía fecal, ¿ya? Pero principalmente la excreción es por la orina, ¿ya? Hay otros casos, por ejemplo, que la excreción también se puede dar a través de la leche, ¿ya? Entonces eso también, por eso hay que saber qué fármacos si se excretan por la leche para quizá cortar lo que es la lactancia en el caso que haya alguna paciente hembra que esté cubrida, ¿ya? Y podría generar esto toxicidad en los pequeños. Muy bien, entonces tenemos lugar de administración, ¿ya? En este caso la boca. De ahí pasa a la absorción. Una vez que se absorbe pasa al torrente sanguíneo, luego se distribuye a los siguientes órganos y a los tejidos, luego se metaboliza a nivel del hígado principalmente, pero también se observa que puede haber metabolismo en la placenta, en el estómago, y la excreción, como les comenté, se puede dar a través de las heces, la orina principalmente y la leche. Ahora, vías de administración, ¿ya? ¿De qué manera nosotros podemos administrar los fármacos? Tenemos principalmente la enteral, parenteral y la tópica, ¿ya? Es la que nosotros en veterinaria por lo general utilizamos, ¿ya? La enteral, ¿ya? Se utiliza a través del tracto intestinal, ¿ya? Y tenemos como vía de ingreso del fármaco la vía de la boca, ¿ya? Entonces, en la enteral, que viene a ser la vía oral, podemos tenerlas sublingual o la vía bucal, ¿no? La vía bucal, pastillas, jarabes, ¿ya? La sublingual, por ejemplo, cuando uno le va a aplicar quizá naloxona, ¿ya? a un paciente, cuando hemos utilizado quizá, o hay una reacción sobreexagerada de un opioide, ¿ya? Podría ser también, ¿no? Por ejemplo, en cachorritos, cuando dentro de la estrategia anestésica se utiliza un opioide, y yo por lo general cuando hago cesáreas no utilizo opioides, ya solo cuando ya sacaron a las crías, pero bueno, hay veces se utiliza una estrategia y el bebito nace demasiado relajado, demasiado dormido, como le podríamos decir de manera coloquial. Entonces se le puede aplicar una gotita de naloxona sublingual y eso, la naloxona que viene a ser un medicamento revertor. Y ahorita vamos a hablar de los antagonistas. Entonces nos va a revertir el efecto del opioide y el paciente neonato va a empezar a despertar, ¿ya? Y eso, por ejemplo, lo usamos sublingual, ¿ya? Pero obviamente, en el caso de que se utilice un opioide, no es algo que recomiendo. Como les digo, yo en mi práctica no lo uso, pero si es que se usa, es una excepción. A ver, a nivel parenteral, es cuando el fármaco es introducido en el sistema circulatorio, ¿ya? O muy cercano a él. Por ejemplo, tenemos torrente circulatorio vía intravenosa, ¿ya? Cuando tenemos un fármaco que va directamente a la vía intravenosa, ya estaríamos hablando que nos saltamos la etapa de absorción. Acá ya no hay nada que absorber porque directamente se va al torrente sanguíneo, ¿ya? Después tenemos la vía intramuscular y la vía subcutánea. La vía intramuscular, por ejemplo, se utilizan fármacos quizás que sean un poco más liposolubles por la consistencia que pueda tener el músculo y tener en cuenta que su pasaje va a ser un poco más lento, ¿no? Porque van a haber ya barreras que van a demorar para que llegue al sangre, ¿ya? La subcutánea de la misma manera, se aplica debajo de la piel y también va a generar una barrera adicional para llegar a la sangre, al torrente sanguíneo, ¿ya? En el caso de los tópicos, ¿ya? El fármaco atraviesa la piel y las mucosas, ¿ya? Por lo general son fármacos que queremos que actúen a nivel localizado, ¿ya? Va a generar absorción, ¿ya?
zona en que se está aplicando el fármaco. Pero al aplicarse de una manera tan externa, definitivamente no va a haber una absorción tan profunda hacia órganos internos, ¿no? Que sí lo hacen las otras vías de administración. ¿Ya? Por ejemplo, tópica tenemos la piel, tenemos intrarrectal, ¿no? Piel, por ejemplo, cuando aplicamos una crema, ¿ya? Algún tipo de ungüento, la xilocaína, el sal local que podemos aplicar para generar algún tipo de disminución de sensación, ¿ya? Cuando hay que hacer un sondaje para un gato que viene obstruido, ¿no? Un gato con flujo. Entonces, si bien podemos utilizar anestésicos locales, a mí me gusta usar anestésicos locales, ¿ya? Entonces, yo utilizo un anestésico local, por ahí puedo hacer una neurolepto si es muy necesario con el gato, pero a su vez, para evitar seguir inflamando esa uretra, le puedo colocar xilocaína, que viene a ser la lidocaína en gel, en la zona uretral, y ahí empiezo a hacer la manipulación para poder obstruir a ese paciente, ¿ya? Y de esa manera no genero tanto daño a nivel del uretro, ¿ya? Entonces, ¿qué me está generando esa lidocaína local? La insensibilización de la zona. ¿Por qué se va a irritar la uretra? Porque el paciente, al tener sensación dolorosa o simplemente sensación de roce, el paciente va a contraer la uretra. Y eso es lo que va a generar la inflamación, el dolor o la laceración incluso de la uretra, ¿ya? En cambio, al colocarle esa lidocaína local, empieza a hacer el efecto de relajación, ¿ya? Entonces, si bien va a haber un efecto de relajación en la uretra, va a haber relajación a nivel, por ejemplo, de la vejiga, no es cierto, solamente va a quedar a nivel local, porque la cantidad de fármaco que lo estoy aplicando en esa zona va a ser solo suficiente para ser absorbido por la circulación alrededor. O sea, ya no va a quedar fármaco alguno que pase al torrente principal, ¿ya? Entonces, ese, por ejemplo, es la idea de usar estas vías. Ahora, por ejemplo, la vía rectal, ¿ya? O la vía nasal son para algunos fármacos. Rectal, por ejemplo, podemos usar cuando tenemos un perro sumamente difícil manejo. No hay cómo poder siquiera sedarlo un poco para hacerle un manejo previo, preanestésico, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar una dosis de cipromacina y ponérselo incluso rectal, ¿ya? Si es un perro demasiado mordelón, no le puedo ni siquiera poner algo, ¿no? Puedo quizá amarrar, no sé, hacerle algo y se lo pongo rectal. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de ponérselo rectal y ponérselo intravenoso? ¿Tienen alguna idea? La cantidad y el efecto, ¿ya? La dosis va a ser muy diferente. La dosis que yo voy a usar intrarrectal va a ser mayor. ¿Por qué? Porque para empezar, hasta que llegue al torrente sanguíneo, la cantidad de fármaco que le voy a aplicar va a demorar. ¿Ya? Va a demorar, va a ir pasando como de a pocos y se va a ir quedando también el fármaco en cada bloque que va pasando, ¿ya? Por eso es que se utiliza una dosis mayor, ¿ya? Que la vía intravenosa, que ya va directamente hacia el torrente sanguíneo y a distribuirse a los órganos, ¿ya? Ahora, la nasal también podemos usarlo en medicamentos preanestésicos, ¿no? La metonidina, por ejemplo, que es un alfa-2 agonista, ¿ya? Que es más seguro, funciona mejor que la citacina, ¿ya? Es muy parecido a la dexmedetomidina, ¿ya? Y ese también tiene una muy buena absorción a nivel nasal, pero también la dosis que se utiliza es muy similar a una dosis intramuscular, ya básicamente porque va perdiendo el fármaco hasta que llega al torrente sanguíneo, ¿ya? En general. Ya tenemos las óticas, por ejemplo, para tratamientos de otitis, ¿ya? Y la oftalmológica, si tenemos pacientes con algún problema oftalmológico, por ejemplo, queratoconjuntivitis seca, usas un ungüento, usas unas gotas oftalmológicas y que básicamente queda ahí, ¿ya? Listo. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Vía oral, por ejemplo, vemos acá la presentación, por ejemplo, de la vía oral puede ser tabletas, puede ser suspensión, puede ser emulsiones, jarabes, ¿no? Intrarrectal puede ser líquido, puede ser supositorios, ¿no? También incluso los fármacos pueden ser en polvo, ¿no? No sé si en
en algún momento han visto fármacos, por ejemplo el hepatitín, que es un fármaco que se utiliza para, en caninos, no en felinos, pero en caninos funciona un poco mejor que en felinos, para regular lo que es la azotemia, que tiene los niveles altos de urea en pacientes que son renales. ¿Ya? Por ejemplo, ese medicamento viene en polvo. Viene en polvo y lo pones encima de la comida. ¿Ya? Es una presentación. ¿Ya? Ahora, la vía cutánea puede ser ungüentos, lociones, pastas, polvitos, aunque ya no se usan tanto, ¿no? Antes, por ejemplo, era bastante popular el uso de algunos pulgas que son en polvo. Se utilizaba. ¿Ya? Bueno, vía intravenosa, como vemos, hay diferentes vías de administración. Puede ser titular, puede ser las afenas encefálicas, ¿no? Hay varias vías de administración. La mejor vía de administración va a depender de lo que buscamos realizar, de la especie, ¿ya? De la especie también. ¿Ya? Y bueno, intramuscular, principalmente utilizamos los músculos posteriores, ¿ya? Membranosos, semimembranosos, los glúteos también podemos utilizar. Para mí es más fácil utilizar, por ejemplo, los intervertebrales, ¿ya? Porque tienen más antiagregación y se absorben más rápido, pero sí duele más, ¿ya? Eso para que lo tengan, duele más la aplicación. Subcutáneas, por ejemplo, algunos antibióticos de depósito, vacunas, ¿ya? Intradérmicas, existe la técnica, la verdad es que a mí no me gusta usarla, porque a veces de casualidad se ha hecho la intradérmica cuando el paciente se mueve mucho y ha querido hacer una subcutánea y no gastes tanto y se hizo intradérmica, pero generalmente cuando, al menos en mi experiencia, cuando me ha pasado eso, siempre ha habido alguna reacción inflamatoria, alguna situación que genera algún bloqueo en la piel. Prefiero no usarlo, salvo quizá que sea lidocaína, ¿no? O algo que sí necesito poner intradérmico, ¿no? Un anestésico local quizá. ¿Ya? Ahora, la vía intraperitoneal. La vía intraperitoneal, por ejemplo, la podemos utilizar, se puede utilizar en especies exóticas pequeñas. Ejemplo, los hámsters, ¿ya? Hámster, cualquier roedor, lo puedes utilizar, ¿ya? Su nivel de absorción es bastante bueno en roedores. Entonces, imagínate buscarle una vena a un hámster para hacer una sedación. O sea, no hay forma. Entonces, ahí la vía intraperitoneal es muy buena esa vía. ¿Ya? La vía epidural, ¿ya? ¿En qué casos creen ustedes que se utilizaría la vía epidural? Sí, en partos, por ejemplo, ¿no? Básicamente es un anestésico local que lo que va a hacer es generar la ausencia de nocicepción en la zona del tren posterior, ¿no? Y lo podemos usar para anestésico en cirugías y también se puede utilizar, por ejemplo, como una vía de mantenimiento de analgesia en pacientes posquirúrgicos de alguna hernia discal. ¿Ya? También se puede utilizar de esa manera. ¿Ya? Pero definitivamente, pues, como indica aquí, son altamente especializados, ¿no? O sea, se tienen que utilizar solamente en situaciones muy específicas, ¿no? No es que es como un inyectable que yo pongo intramuscular, ¿no? Siempre lo voy a utilizar, no, o sea, son para casos muy específicos, nada más. ¿Ya? Entonces, aquí como vemos, también tenemos más ejemplos. Me he olvidado, la vía aérea, ¿no? Como ya les había mencionado anteriormente, tenemos la vía aérea en el caso de inhaladores, ¿no? En asma felino, por ejemplo, se utilizan mucho los inhaladores, ¿ya? También tenemos el ejemplo en problemas de mastitis, ¿no? Utilizamos mucho lo que son los medicamentos locales, ¿ya? Todo lo que va a nivel local. Y aquí, en peces, esto vendría a ser oral, ¿ya? Porque la medicación la colocamos en el agua y el paciente lo va absorbiendo. ¿Ya? Hablando de las vías, venosas o arteriales que podemos tener acceso, ¿ya? Las auriculares, por ejemplo,
¿ya? Yo uso los auriculares en conejos, ¿ya? Conejos es una muy buena vía de administración, ¿ya? Para toma de muestra, para colocación de alguna vía, ¿ya? Es muy bueno, ¿ya? Yugular, acá lo tenemos en el gato y en el perro. En la yugular, por ejemplo, me ayuda mucho para sacar muestras, sobre todo en gatos, ¿ya? Pero en cachorritos también se puede utilizar, ¿ya? Después tenemos la cefálica. La cefálica es la que es más fácil de poder ubicarla, de poder manejarla y de poder aplicar algún tipo de fármaco, ¿no? Porque si, por ejemplo, ¿no? En el caso de anestesia, que vamos a aplicar un anestésico, definitivamente por cercanía a nuestro órgano diana, que es el cerebro, la cefálica nos es más útil. Pero igual, ¿no? Si es que hay algún problema con el tema de la ubicación de esa vena, o es por la falta de práctica, revientas la vena, generas una flebitis, te quedaste sin brazos para colocar vía o para colocar un fármaco, tienes las posteriores, ¿ya? Tienes las apenas, tienes las femorales, ¿no? Femorales es un poquito más complicado quizá de poder fijarlo, pero también es una vía, ¿no? Esa pena aquí, que es la que se mueve, pero se puede, ¿ya? Después tenemos la femoral que está por aquí. Y las accesorias. En los perros, por ejemplo, podemos también usar las accesorias, ¿no? Quizá es un perro grande, es más factible ponerle las accesorias, incluso hasta para colocar un catéter. Por ahí también se puede colocar medicación. Por ejemplo, si tengo un paciente que viene con una reacción anafiláctica, yo sí soy de la sugerencia de poder colocar el fármaco mejor directamente intravenoso para que el efecto se haga más rápido, ¿ya? Y ahí podemos utilizar una de esas vías, por ejemplo, para colocar en este caso un corticoide. Ya, entonces, aquí más o menos tengo un resumen, vamos a irlo describiendo de las rutas de administración más comunes y cuáles son sus usos y desventajas, ¿no? En el caso de la intravenosa es la que tiene efecto inmediato, ¿ya? Por consiguiente es la que más se recomendaría en cualquier tipo de procedimiento que necesitamos rapidez, por ejemplo, anestesia, si queremos colocar algún medicamento antagonista de otros. Por ejemplo, tenemos un paciente con una intoxicación, tiene un paciente con una intoxicación con órganos fosforados, entonces tenemos que colocar un fármaco que nos bloquee los efectos adversos que está generando este tóxico, ¿no es cierto? Y se lo colocamos vía intravenosa para que el efecto sea más rápido, porque definitivamente no vamos a esperar si se lo ponemos intramuscular. Por ejemplo, la atropina, ¿no? La atropina es un antagonista, ahora les voy a explicar que es un antagonista, que va a revertirnos, o mejor dicho, va a sacar al tóxico del receptor y se va a poner para no generar el efecto adverso que vemos en una intoxicación por órganos fosforados, que es cianorrea, que es mioclonos, ¿no? Incluso llegando hasta las convulsiones. Podemos también ver la diarrea en estos pacientes, ¿no? O sea, un aumento de la motilidad intestinal, ¿ya? Y obviamente, como es cianorrea, también hay aumento de otras secreciones a nivel corporal, ¿ya? Entonces, la atropina es un antagonista de estos tóxicos, ¿no? Entonces va a ir al receptor de acetilcolina y lo va a bloquear, ¿ya? Entonces, necesitamos obviamente un efecto rápido en la La guía principal que utilizaríamos sería la vía intravenosa, así como cuando hay una reacción anafiláctica, ¿no? Viene un perrito que quizá es muy alérgico me ha pasado bastante gracioso, pero pasa. Tenía un perrito que agarró esas botellas de metal que tienen pintura, o sea, por el exterior, lo empezó a rasgar, aparentemente pues se comió la pintura, la descascaró y hizo una reacción anafiláctica. Entonces, yo no voy a esperar que ponérselo subcutáneo para que recién empiece a bajarse el efecto anafiláctico. Si bien no es muy común que haya una inflamación de la epiglotis en los perros, como quizás sí se ve en humanos cuando hacen reacción anafiláctica, ¿no? La típica
reacción alérgica a los mariscos, por ejemplo, de todas maneras hay que tener mucha precaución, ¿no? Y sobre todo, ahí volvemos a que hay que tener conocimiento de la especificidad, las razas. Razas que sí me pueden hacer eso con mayor frecuencia. ¿Saben cuáles pueden ser? No sé. Soy un poco sorda. Los brachiocefálicos. Hay que tener cuidado con los brachiocefálicos, ya, por ejemplo. Entonces, son situaciones en las cuales tenemos que actuar rápido y por eso la vía intravenosa debe ser de un uso necesario, ¿no? Por ejemplo, se puede usar, como ya les dije, en caso de emergencias, en caso de la aplicación de grandes volúmenes, ¿no? Si yo quiero aplicar fluidos quizás para rehidratación de un paciente, no es de elección la vía quizás subcutánea, porque voy a tener mucha cantidad de fluido en la piel, más lo que le va a pesar el cuerpo al pobre animal, que hidratarse rápido. Entonces necesito la vía venosa, ¿ya? Desventajas, ¿no? Aumenta el efecto adverso, ¿no? Quizá, por ejemplo, el colocarle el omeprazol no siempre genera émesis en perros, pero en algunos casos sí, cuando se coloca intravenosa, ¿ya? Si bien el omeprazol es un fármaco que dentro de sus indicaciones de aplicación es intravenosa, en algunos casos me genera émesis. Así como el tramadol, así como quizá el tramadol en gatos mayormente, la morfina, ¿ya? Son fármacos que podrían generar émesis cuando yo los coloco intravenoso, ¿ya? Si esos fármacos, por ejemplo, el omeprazol, lo coloco subcutáneo, no me va a generar ese efecto, ¿ya? Entonces, también hay que tener en cuenta eso, ¿ya? ¿Cuál es la mejor vía de administración de ese fármaco para evitar un efecto adverso? ¿Ya? Inyectar lento, ¿no? Por ejemplo, en el caso del propofol, ¿ya? El propofol es un medicamento que es un anestésico que hay que aplicarlo lento. ¿Qué pasa cuando se aplica rápido? Me genera el efecto de apnea bruscamente, me genera un efecto depresor a nivel vascular muy fuerte y muy rápido, que quizá no nos da tiempo de poder compensar al paciente. Y ahí ya tenemos una reacción adversa, ¿ya? Por eso también la forma en que administramos el medicamento hay que tenerlo en cuenta. En algunos casos, el omeprazol cuando lo aplicas lento no te genera émesis. También puede ser una estrategia para evitar generar émesis. En el caso de una tetraciclina, por ejemplo, una oxitetraciclina, también hay que aplicarlo lento. ¿Por qué? Porque si lo aplicas rápido genera émesis en el paciente. Entonces, son detalles muy importantes que, conociendo el fármaco, sabemos qué vía de administración es la mejor y de qué manera lo vamos a administrar por ahí, ¿ya? Ahora, no es adecuado soluciones oleosas o insolubles. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la amoxicilina? ¿Cómo se observa la amoxicilina? ¿Lo han visto? Claro, es lechoso. ¿Tú consideras que eso se debería poner en la vena? No, no es cierto. En la vena, ¿qué cosa es sangre? ¿Y la sangre qué característica tiene? ¿Líquida o grasosa? Líquida. Entonces, el líquido tiene que combinarse con el líquido, ¿ya? Hidrosoluble con la sangre, ¿ya? Si yo tengo algo que es oleoso, tengo que irme a estructuras que tengan la misma característica. O sea, oleoso, grasa, tengo que irme a estructuras que tengan también grasa, proteínas para que lo puedan absorber. Por ejemplo, el músculo subcutáneo, ¿ya? Por eso es que la amoxicilina se utiliza a nivel intramuscular o a nivel subcutáneo, ¿ok? Muy bien, a ver. Ahora, eso es en el caso de la amoxicilina que vamos a ver ahora en práctica, vamos a revisar todos los fármacos. Hay una amoxicilina, por ejemplo, que sí son líquidas, ¿no? O sea, no son amoxicilina como tal, ¿no? La penicilina, por ejemplo, hay penicilinas que son oleosas, la penicilina combinada con la streptomicina, ya lo conocemos como penestrep, ¿ya? Y hay otras penicilinas, la benzatínica, por ejemplo, la procaínica, que son líquidas, porque se diluyen, ya vienen
colocarlo intramuscular, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no se puede colocar subcutáneo, ¿ya? Lo utilizamos con medicamentos que son medianamente solubles, ¿ya? Fármacos de depósito también lo podemos colocar ahí, por ejemplo, las transinolonas, que son fármacos de depósito, lo puedes colocar ahí. Las amoxicilinas de larga acción también lo puedes colocar ahí, ¿ya? Desventajas, ¿no? No se pueden colocar grandes volúmenes, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de algunos conejos o de gatos, ¿ya? Hay gatos que pueden llegar con tanta deshidratación que poder canularlo es muy complicado. O a veces pasa, no sé, acá ustedes, la mayoría, ¿a qué se quiere dedicar? ¿Acá hay gente que quiere dedicarse a menores? ¿Nadie? Todavía no saben. Ya, no importa. Pero si por ahí en el camino se animan a dedicarse a menores, es un lío los dueños de los gatos. Entonces, a veces pasa que hay dueños de gatos que no te quieren dejar al gato internado, ¿ya? Y dicen, ay no, se va a poner triste, se estresa más encerrado. Y a veces uno, por querer tratar de ayudar al animalito, también hay que saber lidiar con el dueño. Entonces hay que buscar una solución. Quizás si es un paciente que está deshidratado, supongamos por diarreas, no es algo muy grave, entonces podemos manejar una hidratación subcutánea. Pero, obviamente, no se le puede poner subcutáneo toda la hidratación de 24 horas, se le puede poner alrededor de 4 horas, ¿no? Igual pasa con los conejos, ¿no? A veces uno trata conejos, pero no tienes un ambiente adecuado para internar un conejo. Puedes utilizar esta estrategia. Pones la fluidoterapia subcutánea, pero para alrededor de 4 horas, no más, porque el volumen es bastante. Entonces, supongamos, ¿no? Haciendo un cálculo rápido, yo tengo un paciente de 2 kilos, supongamos que es un gatito, y es un gatito bebé, o un gatito joven, vamos a suponer que es un gatito de 1 kilo, ¿ya? Está con diabetes. Entonces, generalmente utilizamos un factor para poder hallar la hidratación del paciente, ¿ya? Vamos a utilizar el factor medio que es 60. ¿Ya? Eso quiere decir que un gatito de 1 kilo tendría que recibir 60 mililitros en 24 horas, ¿ya? Ahora, a un gatito de 1 kilo, que es así, ponle 60 mililitros debajo de la piel. Es demasiado, ¿entiendes? Por ese motivo ponemos en fracciones. Quizá podemos poner hasta 10 mililitros, le podemos poner al gato, ¿ya? Y aún así, un gatito así va a terminar con unas bolsas así bien grandes. Y eso también es otro lío, porque el dueño lo ve y dice, ay, pero eso no le molesta, se va a quedar así. Hay que explicar, ¿no? Se absorbe, señora, pero demora. Y sí, efectivamente se absorbe, pero demora. Pero a veces es una estrategia también con pacientes muy deshidratados, que si bien se contradice un poco la teoría, que uno diría, ¿no? Paciente con deshidratación severa va a tener vasoconstricción periférica, que quiere decir que los vasos sanguíneos exteriores se van a contraer, porque el cuerpo es una máquina muy inteligente. Entonces, cuando hay una descompensación en el paciente, ¿qué es lo primero que va a reservar? Agua. ¿Ah? Sólido. Va a querer preservar los órganos principales en su funcionamiento. ¿Qué quiere decir? El cuerpo va a proteger al corazón, ¿ya? Va a proteger al hígado, va a proteger a todos los órganos de él. Por eso es que cierra sus llaves de circulación del exterior. Porque un perro puede vivir sin una pata, sí. Sin la cola, sí. Entonces, no importa, que se quede sin irrigar las orejas, la pata, la cola, no importa, pero reservó al animal vivo, ¿no? Cerebro, corazón y órganos digestivos. Entonces, al tener esa teoría, si yo le pongo un suero subcutáneo, la absorción va a ser muy, muy lenta. Pero en un caso de un paciente demasiado deshidratado que ni siquiera le encuentro la yugular, es una alternativa bastante loable, ¿ya? Porque me va a rehidratar al paciente quizás en 12 horas, pero ya le voy a poder encontrar una vía venosa en unas horas, ¿ya? Quizá en 3, 4, 5 horas, pero ya voy haciendo algo. Entonces la alternativa subcutánea también tiene una función importante, ¿ya? Desventaja, bueno, ya estamos hablando de los grandes volúmenes.
la dextrosa. ¿Ya? La dextrosa es un fármaco que lo utilizamos dentro de la rehidratación y para suministrar lo que es cantidad de glucosa de sangre, ¿no? Cuando hay una disminución de ello, o si queremos hacer alguna solución de combinación isotónica quizá que nuestro paciente necesita, lo utilizamos. O hay fármacos que en infusión continua lo necesitan, por ejemplo el propofol. Voy a mencionar propofol, pero no puedo decir. ¿Ya? Por ejemplo el propofol. ¿Ya? Entonces el propofol, su único, como es medio oleoso, ¿ya? Por su composición, y eso lo vamos a ver cuando veamos anestésicos, necesita de la dextrosa para que sea un buen medio de transporte. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo le puse mal la vía o el paciente hizo esto, no me di cuenta, se jaló un poco el catéter y esa dextrosa empieza a salir a la piel? Puede generar necrosis. ¿Ya? Si yo coloco quizá una tetraciklina como la oxitetraciklina a nivel subcutáneo, voy a generar necrosis. ¿Ya? Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Hay fármacos o hay sustancias que no lo podemos utilizar subcutáneo porque pueden generar necrosis, ¿ya? O irritación, ¿no? Quizá va a irritar más ponerle un corticoide a nivel subcutáneo que a nivel intramuscular, posiblemente. ¿Va a generar mayor irritación? Sí, probablemente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ir aprendiendo un poco, qué fármacos mejor utilizar en una guía. A nivel intramuscular, ¿ya? Tenemos es de absorción lenta y de soluciones de depósito, ¿no? Por ejemplo, ahí ponemos la amoxicilina. La amoxicilina es oleosa, el penestrel es oleoso, demora en absorberse, ¿ya? El uso de volúmenes moderados, ¿no? Lo bueno es que el músculo te absorbe, te distribuye rápido dentro del músculo. Entonces tú puedes ponerle una cantidad regular. Ahora, teniendo en cuenta que es de absorción lenta, por consiguiente, la dosificación que tú utilizas para colocar tiene que ser mayor, porque se va a ir quedando un poco en el músculo antes que llegue al torrente sanguíneo. Por eso es una vía que tú puedes colocar un volumen moderado. Puedes colocar soluciones oleosas, como ya les comenté, y fármacos irritantes. ¿Ya? Se sienten un poco menos la incomodidad cuando es un fármaco irritante. Ya, desventajas. ¿Ya? Error al aplicar intravenosa, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que no encuentras bien la vena, no haces un buen... cuando tú colocas un catéter o un inyectable directamente a la vena, tienes que jalar el émbolo para poder ver que hay retornos. Quizá algún colega, por el apuro, por el nerviosismo, no lo hace y de frente lo inyecta pensando que el primer pinchazo, como vi un poquito de sangre, y ahí se emocionó, lo colocó y nunca lo puso a la vena, ¿no? Lo puso al músculo, lo puso a cualquier lado. Entonces también hay que verificar eso. ¿Ya? O en tal caso, tú lo aplicas en el músculo sin conocer la anatomía y así lo contrario. Y lo aplicas directamente a la vena. Y quizás es un fármaco que no debería ir a la vena. ¿Ya? Por eso, cuando aplicamos también un inyectable intramuscular, también tenemos que jalar el émbolo para ver que no haya retorno. Ya. Dolor, necrosis en zona de aplicación también depende de los fármacos, ¿no? La oxitetraciklina es un ejemplo de no utilizarlo intramuscular, de no utilizarlo subcutáneo porque puede generar necrosis. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de los benzodiazepínicos como el diazepam, ¿ya? El midazolam es un poco menos, pero también puede generar molestia. El diazepam es oleoso, bastante oleoso, y es bastante irritable cuando se coloca intramuscular o subcutáneo, ¿ya? Entonces también hay que saber esa característica, pero a veces no tenemos de otra, porque el paciente no se deja poner un catéter y utilizamos una sedación o inmovilización química intramuscular. Ahora, con referente a lo que es vía oral, la absorción depende de varios factores, ¿ya? De qué va a depender, de cuál lugar que lo acompañe, va a depender del tipo de fármaco que es, ¿no? A veces ingresa inactivado y con los procesos
funciona. Es segura porque mientras tú guardes una dosificación adecuada, no va a haber ningún problema. Desventajas, que puede haber una absorción deficiente o incompleta, ¿no? Si no conocemos bien las características del fármaco, por ahí quizá no lo estamos indicando de una buena manera, de una buena absorción, ¿no? Hay fármacos que requieren, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una intoxicación con agentes cumarínicos, lo primero que se va a ver dañado son los factores de coagulación. Entonces, estos pacientes van a tener asintomáticamente, porque no es visible, pérdidas sanguíneas o problemas dentro de la coagulación internamente. Entonces, ¿qué requieren esos pacientes? Requieren medicación vitamina K, ¿ya? En este caso la K1, que es la fitomenadiona. La fitomenadiona, ahora sí hay algunos, la marca, ellos ya lo están elaborando en pastillas, pero antes no había. Entonces, al no haber, ¿qué hacíamos? Utilizábamos la ampolla de fitomenadiona y se lo dábamos directamente oral. Pero para que funcione y se transporte de manera adecuada, tenía que ser suministrado con algún alimento grasoso. Entonces, si tú no sabes esas cositas, también puede pasar que el fármaco no se activa, no llega, no se transporta, entonces no funciona, ¿ya? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿ya? A nivel pulmonar, los aerosoles, ¿ya? La absorción es rápida, por eso es que en el asma felino los fármacos inhalados son más recomendados que quizá aplicar algo vía oral, porque supongamos, no sé si de repente ustedes conocen a algún asmático o algunos de ustedes son asmáticos, pero eso lo tengo yo bien marcado porque eso soy yo. Entonces, hay fármacos que se pueden tomar vía oral para manejar el tema de la constricción de los bronquios, ¿no? Antes, por ejemplo, había fármacos orales. Pero ¿qué pasa? Cuando tú utilizas un fármaco oral para generar un efecto en el órgano diana, que es el pulmón en este caso, no se va a demorar hasta llegar al órgano diana. Necesitas mayor dosis vía oral, ¿no es cierto? Y para que te genere recién la broncodilatación, ¿cuánto tiempo te va a demorar? En cambio, si tú utilizas la vía aérea directa, el paciente va a generar la broncodilatación en minutos, ¿ya? Porque está yendo directamente al órgano diana. Y se absorbe y se genera el efecto, ¿ya? Entonces, lo usamos en nebulizaciones, lo usamos, por ejemplo, en aerocámaras, en anestesia también lo usamos, ¿no? Cuando usamos el isoflurano, ¿ya? Que nos sirve como un fármaco de mantenimiento, ¿ya? También se puede usar como inductor, pero yo prefiero manejarlo recién en la fase de mantenimiento, ¿ya? Quizá en especies exóticas sí, no hay de otra y hay que usarlo como inductor, ¿ya? Desventajas, ¿no? Tener cuidado con sustancias irritantes, ¿ya? Las concentraciones pueden ser altas a nivel plasmático y pueden generar efectos adversos por absorción rápida, ¿no? Un ejemplo, de nuevo, el isoflurano. ¿Qué pasa si yo lo utilizo ya en la medida del isoflurano, en este caso, cómo se suministra? Se suministra en CAMS, ¿ya? Que viene a ser la traducción en miligramos por kilo que convertimos nosotros en fármacos de líquido, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente a un perro tú lo mantienes alrededor de 1.2, 1.3 gramos, ¿no? Máximo puede llegar hasta 1.6 gramos. ¿Máximo en qué sentido? Máximo antes de que sea tóxico, ¿ya? Entonces, quizá yo no he hecho un buen manejo previo porque, dándoles un adelanto, no sé que todavía otro ciclo, pero que cada ciclo lleva que ver anestesia. Pero hay que tener en cuenta que dentro de todo el proceso hay una
¿Qué pasa cuando yo uso lisoflurano a 3 a 4 camas? Porque lamentablemente pasa, ¿ya? Lamentablemente hay algunos colegas que no saben hacer un buen uso anestésico y lo he visto y lo hacen, ¿ya? Quizá no va a ser muy notable, pero sí generan efectos tóxicos. Uno, te puede generar una disminución de la presión arterial y bastante marcada, y si es que no haces un buen monitoreo en la cirugía no te das cuenta, ¿ya? En el mejor de los casos, esa hipotensión que se genera intraquirúrgica no lo notas, no le pasó nada en ese momento, pero esa persistencia de hipotensión que te va a generar más adelante, una insuficiencia renal, porque ahí le estás quitando vida al riñón, ¿ya? Entonces, es importante saber esto, las concentraciones adecuadas que tú vas a colocar al paciente de manera inhalada, porque si bien uno dice, pero va por las vías aéreas y no pasa nada, no pasa nada, no, sí pasa, ya sí pasa. Y si es un paciente descompensado, tú le generas un efecto hipotensor y el paciente se va a abrazar a Morfeo más allá de Pedro. Tampoco queremos eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos con la... Ya, entonces, ya, hay que tener en cuenta la liberación, ¿ya? La liberación, ¿se acuerdan que habíamos dicho que mayormente lo vemos en la etapa, oral, ¿ya? Principalmente tenemos que tener en cuenta que hay 3 pasos antes de que pase a la etapa de absorción, ¿ya? Lo que es la desintegración, que es cuando la pastilla, en este caso, que tenemos el ejemplo de la pastilla, se vuelve grande, ¿ya? Que son partes pequeñas, se parten en partes pequeñas, pero esas partes pequeñas no son lo suficientemente pequeñas para poder ser absorbidas, ¿ya? Entonces, de ahí se genera una desagregación. Si son grandes, se vuelven más chiquitos y se vuelven partículas finas, ¿ya? Y ahí es donde recién se va a generar la disolución, ¿ya? Ahora, esa es la diferencia quizá que puede pasar con una cápsula. La cápsula ya viene en partículas muy finas. Simplemente lo que se hace es la cobertura se abre en el estómago